Hola, hola, soy Brosterman, un apasionado por el pollo en todas sus presentaciones, y en este canal analizamos todo lo que tienes que saber del apasionante mundo de los negocios alrededor del pollo. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas que todos debemos hacernos antes de iniciar un restaurante. ¿Cuál es el canon de arrendamiento adecuado? Bueno, los arriendos de locales comerciales, especialmente para usos de comidas, están teniendo una tendencia al alza. Eso es como una regla general. ¿A qué obedece eso? Pues a que los pilares de la economía son la finca raíz. A veces vemos arriendos de $5,000, $10,000 y lo primero que pensamos es, uy, ese arriendo es una locura. Pero tengamos claro algo, no importa el valor del canon de arrendamiento si un negocio lo puede pagar. Y es que un arriendo de $500 puede ser carísimo si el negocio no vende nada, mientras que uno de $10,000 puede ser razonable si su nivel de ventas lo cubre. En términos generales, el canon de arrendamiento debería estar en rangos de un 10 a un 15% de la facturación mensual para tener una estructura de costos saludable. Si vas a terminar pagando un 30 o un 40% de las ventas, hay un problema grave, incluso irreversible, porque es muy complejo que todos los esfuerzos estén focalizados solo en pagar el arriendo. Y como ya he enfatizado, el arriendo es uno de los rubros que puede llevar un negocio a la quiebra. Ahora, ¿cómo puedes saber si tu negocio puede pagar un canon de arrendamiento antes de tomar el local? Esa es la pregunta del millón, pero volvamos a la base de todo. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Esto no es complicado de sacar. Ten siempre en cuenta una estructura sencilla de PIG en tu cabeza donde incluyas estos 5 aspectos. Costos de personal, costos de arrendamiento, costos de servicios públicos, un rubro de mercado y publicidad y un rubro de imprevistos. Ahí están, 5 puntos. La suma de esto te dirá cuánto tienes que vender al mes o incluso al día para cubrir esos costos. Aquí entonces surge una pregunta obligada. ¿Tiene el local la capacidad instalada para llegar a ese nivel de ventas? Puedes analizar lo siguiente. Esto es un ejercicio numérico pero práctico. Si tu precio promedio de venta es, por ejemplo, $10 y lo multiplicas por la cantidad de sillas que caben, ¿cuántas veces tienes que llenar el local al día? O lo que es lo mismo, ¿cuántas veces tendrías que ocupar cada silla al día para llegar al punto de equilibrio diario? Si el ejercicio te da, por ejemplo, 5 veces, pues quizá ese no es el lugar ni el valor del canon apropiado, porque siendo sinceros, no es muy realista llenar un local 5 veces al día, todos los días, para poder cubrir el arriendo. Por muy buena ubicación que tenga el sitio, si esto no se ve reflejado en las ventas, pues no importa la ubicación. Entonces, hay que respetar lo que digan los ejercicios financieros. No lo pases por alto y seguramente encontrarás un canon de arrendamiento adecuado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos publicando contenido constantemente de todo lo relacionado con el apasionante mundo de los negocios alrededor del pollo.